Buenas noches, mis amigos y hermanos. Conversaba con un amigo de muchos años, el cual me decía, ¿sabes cuáles son los consultorios que más se están llenando hoy en día? Los de los psiquiatras y psicólogos. La gente anda buscando psiquiatras y psicólogos como solución o que le solucione sus problemas. La gente anda desesperada. Las personas andan de aquí para allá. Deambulan y no saben dónde están paradas. Siempre quieren estar o distraerse en algo. Tienen miedo quedarse a solas. Si se quedan a solas es escuchando música o viendo un programa de televisión, pero tienen miedo quedarse a solas. Se sienten culpables de diversas cosas, pero se sienten culpables. Por eso el alcohol, la distracción, las drogas ocupan algo primordial en la sociedad de hoy. La gente no quiere enfrentar la culpa. No quiere enfrentar. Es más fácil ir donde un psiquiatra o psicólogo que le diga algo o le recete algo que le pueda anestesiar su conciencia a fin de que su culpa se adormezca o su conciencia se cauterice. Son los tiempos de hoy. Hace unas semanas atrás, un joven, padre de familia, quiso suicidarse tratando de lanzarse del puente de la Unidad Nacional. Y finalmente lo rescataron, lo hicieron volver en sí, pero él decía que se sentía culpable de no tener trabajo y que 3 niños no podía mantener. Buscaba trabajo y no lo tenía, y él sentía la culpa de haber traído al mundo 3 niños, los cuales no podía atender. Bueno, hay mucha gente que logra suicidarse. Sí, la culpa mata, la culpa mata, la culpa destruye, y poco a poco nuestra personalidad llega a un estado en el cual el diablo se siente contento. ¿De dónde viene la culpa? Para entenderlo, tenemos que ir a los comienzos, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Voy a leer aquí desde el verso 6. Génesis 3, desde el verso 6. Dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, desde el comienzo.
Dios le dio a Adán la jefatura del paraíso. Él era el Señor del paraíso. Todo estaba en sus manos, todo estaba en su poder, excepto un árbol, el cual él no debía ni mirar. Sin embargo, por medio de su esposa, Eva, que llegó. Bueno, Eva llegó y sucumbió ante el encanto de la serpiente y dice que dio de comer a Adán. Y cuando Adán y Eva comieron, sintieron que estaban desnudos, se cogieron hojas de higuera y se cubrieron, se escondieron allí. Se escondieron allí. ¿Por qué? Sintieron culpa. Fue la primera vez que el hombre sintió miedo y culpa. Culpa por haber desobedecido al Señor. Tremenda culpa. Enfrenta Dios a Adán y le dice: ¿qué hiciste? ¿Y qué hace Adán? Lo primero que hace es tratar de eludir la culpa. La mujer que me diste comió y me dio a mí de comer, y fue tu culpa en realidad, Dios, porque fue la mujer porque ¿para qué me diste esa mujer? Era lo que Adán le decía a Dios. Nunca Adán aceptó su culpa. Él se la trasladó a su mujer de manera cobarde. Sí, y así somos en la humanidad. Seguimos siendo así, echándole la culpa a los demás sin asumir la nuestra. Siempre hay alguien a quien señalar, siempre hay alguien a quien culpar, siempre hay alguien. Miren, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, leo los versos 1 al 3. El Señor, por medio del profeta Samuel, le da una orden directa a Saúl. Directa. Veamos lo que el Señor nos dice aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una orden directa de Dios al rey Saúl. Pero ¿qué ocurre? Saúl desobedece la orden de Dios y anda campante después como si nada. Ante eso, Dios le dice al profeta Samuel que llame a la reflexión a Saúl, y leamos lo que ocurre. El mismo primer libro de Samuel, capítulo 15, leo los versos 13 al 15. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Hermanos, la orden era directa: destruye todo, ni vacas ni ovejas. Y lo que dice Saúl, de Amalek los han traído. Los han traído. En ningún momento dice lo hemos traído, lo han traído. Es decir, él enseguida le echa la culpa al pueblo. Pero la responsabilidad era del rey. Él era el rey y su palabra era la ley. Si él decía no traigan, no traían. Pero él consintió
Y en el momento que se vio confrontado con el Señor, le echó la culpa a los demás. Sí, eso sigue pasando. Miren cuántos años, cuántos cientos de años han pasado. Y el comportamiento del hombre sigue siendo igual. El político sigue haciendo igual. El político nunca tiene la culpa. Siempre tiene a quien culpar. Yo no sabía, no me imaginaba, yo no creía, me traicionaron. O sea, el político siempre encuentra a quien echarle la culpa. Y es lo que Saúl hace aquí. Mis amigos y hermanos, es triste. He conversado con padres de familia que se sienten culpables porque sus hijos crecieron, se casaron y fracasaron. Y se echan la culpa del fracaso de sus hijos. Y viven atormentándose y pidiendo perdón cada día al Señor por haber criado mal a sus hijos. Si llega a ser cierto que ellos criaron mal a sus hijos ya tienen una edad suficiente de responsabilidad y ellos tomaron sus decisiones. No puede ser que, hermanos míos, un padre llegue a culparse por el fracaso de sus hijos. No puede sentir esa culpa porque sus hijos decidieron. Igual que nosotros, nuestros hijos deciden. Ellos deciden qué camino tomar. Es cierto que en algún momento de nuestra vida como padres pudimos haberle dado un mal testimonio, pero ellos deciden. Ellos deciden. Por eso la responsabilidad delante de Dios de siempre presentarnos día a día delante de Él para sanar nuestras culpas. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Miren, en el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 6. Voy a leer aquí de Isaías 6, los versos, Isaías 6, los versos 7. Es importantísimo delante del Señor, hermanos, que comprendamos que la culpa es un peso que agobia, un peso que encorva, un peso que es difícil de cargar, un peso el cual el Señor no quiere que carguemos, porque saben que el enemigo, Satanás y sus demonios permanentemente están allí para señalarnos y hacernos sentir culpa. El enemigo quiere hacernos sentir culpables. La humanidad se siente culpables. Y reitero, por eso tanto alcohol, tanta droga, tanto paseo. ¿Por qué? Porque la gente quiere olvidarse de su culpa. Está cansado de llevar esa culpa y tratan de adormecer con actividades. Pero la culpa no se va. La culpa sigue allí. Y el enemigo siempre va a señalarnos. Isaías 6, 7. Así nos dice la palabra del Señor. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El profeta Samuel se sentía completamente sucio e indigno, porque tuvo una visión de la gloria celestial. Y se sintió indigno de, siendo parte de la raza humana, de estar presente viendo esa gloria celestial. Se sintió indigno y en realidad era indigno. Pero el ángel de Dios fue mandado por Dios ¿para qué? Y tocando con él con un carbón encendido y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto tocó tus labios. Dios limpió los pecados del profeta con un toque. Y ese toque hoy lo puede hacer el Señor Jesucristo. Él toca todo corazón que humildemente, sinceramente, se abre a Él.
Mis hermanos, a veces cuando estamos orando o cuando estamos meditando, tenemos recuerdos de algo que en el pasado hicimos incorrectamente. Pecamos, hicimos daño a algo, con algo a alguien. Hicimos ese daño. Y el enemigo anda dando vueltas buscando a quien devorar. Nos recuerda eso. Y viene y nos hace sentir culpables. Si yo no hubiese caído en eso. Si yo no hubiese hecho esto. ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Pero mi hermano o hermana, si usted pidió perdón al Señor y Dios lo perdonó, no deje que el enemigo lo siga acusando. Sí, este tema en el día de hoy lo recalco. ¿Por qué? Porque son algunas personas que me han preguntado y yo les estoy respondiendo. La culpa, escúcheme, ningún cristiano la debe llevar. Ningún hijo o hija de Dios la debe llevar. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios me ha perdonado, si Dios me ha perdonado, ¿quién es el mundo para acusarme? Absolutamente nada, nada. Cuánta multitud quería apedrear a la mujer adúltera. La querían apedrear, la querían matar, la señalaban, la señalaban, la señalaban. Pero el Señor, Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8. Leo los versos 8 y 9. E inclinándose, sí dice el Señor, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es decir, no, todos querían tirar la piedra, todos querían tirar la piedra, pero ninguno de ellos era menos pecador que la mujer adúltera. Todos eran pecadores, todos. Si el enemigo lo está acusando de algo y Dios ya lo perdonó, vea esto. Ellos dejaron la piedra y se fueron. Y la mujer se quedó sola con el Señor. Y el Señor le dice: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Ese es el perdón de Dios. Si Dios ya lo perdonó a usted, usted no se sienta culpable. No deje que el enemigo lo acuse. Es increíble la cantidad de personas que me preguntan acerca de eso. Pastor, yo aún me siento culpable, yo aún tengo culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así dice el Señor. Así que, hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, no se eche la culpa. Nuestra carga es llevada por el Señor Jesucristo. Él toma nuestra carga. Cuando Él sufrió la cruz, todas nuestras culpas fueron sobre Él. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Y somos limpios de toda culpa, de todo pecado. Somos absueltos. Por tanto, no se eche la culpa. No se eche la culpa. Claro está, si hay alguien al que usted le hizo daño, le ha hecho algo, bueno, ese alguien es a quien debemos pedirle perdón, es cierto. Pero si usted ha solucionado con el Señor, le ha pedido perdón al Señor, también arregle las cosas con ese alguien. Pero si ese alguien no existe, o si es alguien que se está imaginando, hermano, en el nombre de Jesús, límpiese de ese pecado, de sentirse culpable, porque Dios ya lo perdonó. Miro, en Juan 1, Juan capítulo 1, voy a leer aquí el verso 29, Juan 1, 29. Fíjense lo que Juan el Bautista dice del Señor. El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Jesús fue a la cruz como un cordero. ¿Ustedes han visto un cordero? Es el animal más manso que hay. Va hasta, se puede decir con alegría, hasta que lo degollan. Jesús fue como un cordero. Es el Cordero de Dios que se dejó sacrificar en la cruz. Y el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Si Dios ya me perdonó, no me importa que el mundo me acuse. Si Dios ya me perdonó, no importa quién me señale. Y mi hermano y hermana, si Dios ya lo perdonó, si Dios ya la perdonó, no tiene nadie autoridad para acusarlo ni para acusarla. Porque Dios ya lo perdonó. Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya lo ha quitado de usted. No se agobie, no vive echándose la culpa. Si tiene un problema con alguna persona, soluciónelo antes de que llegue la noche. Pero no se deje agobiar de la culpa, porque la culpa mata, la culpa envejece, la culpa destruye. Y eso no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del Señor. No lo olvide. En Santiago, Epístola Universal de Santiago, miren lo que el Señor nos dice aquí en Santiago. Santiago, capítulo 4, el verso 8. Dice así la palabra de Dios: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa? Si la culpa lo está agobiando, acérquese al Señor. Pida perdón por ese pecado. Si no ha pedido perdón, hágalo ahora. Pida perdón por ese pecado del pasado. Si esa persona murió, pida perdón al Señor. Y de manera explícita, solo le sugiero que ponga una silla al frente y haga que también le pida perdón a esa persona. Pero saque de su corazón esa culpa y pida perdón si le hizo algo a alguien. Pida perdón ahora. No se sienta culpable, no cargue con ese peso que el Señor Jesucristo quiere llevar. Y mis hermanos, si estamos en el doble ánimo de que un día sí, un día no, por la culpa que llevamos y que Satanás nos sigue señalando, recuerde que Satanás solo podrá hacer lo que usted le permita hacer. Si usted se apropia de esa culpa, Satanás le seguirá molestando. Pero si usted le dice: no, en el nombre de Jesús, yo ya fui perdonado, yo ya fui limpiado, mi corazón fue liberado, el enemigo nada tiene que hacer ni decirle. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así nos dice el Señor. De manera que, hermanos y hermanas, fuera culpa, bienvenido Cristo. Fuera culpa, bienvenida la paz del Señor. Fuera culpa, bienvenido, pero bienvenido el poder de Dios. Para servirle, para honrarle y para glorificarle. Esa es la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.